Bueno, no sé si alguien quiere recuperar algo del libro, de algún pasaje que quiera leer, que le llamó la atención, porque la verdad que hay muchas cosas para marcar, pero sabemos que esta parte de la clase es corta, pero también me parece que complementaba traer a discusión eso, ¿no? Y como a mí me gusta lo que como la Pilar lo llama sentir el aroma de a tomillo, ¿no? Era ese aroma que interviene, ¿no? En la casa, algo está pasando, hay aroma, digo, ¿qué significa eso? Daniel, te escucho. Gracias, Maxi, otra vez. Isa estuvo en la casa de Lanzarote y los relojes siguen ahí a la misma hora. Es bellísimo, ¿no? Pero lo que más me impactó fue ver la cama en la que falleció Saramago. Es muy fuerte, muy fuerte. Ah, ahora, es curioso pensar acerca del libro. Es curioso pensar cómo Fernando Pessoa se encuentra en el centro del inicio de la relación entre Saramago y Pilar, ¿no? Um, el amor en Pessoa se retrata como algo inefable, platónico y solitario, ¿no? Pero acabó acercando a los dos, tal y como cuenta en entrevista a Miguel Méndez. Y Pessoa está en el centro porque fue por su interés en el heno de la muerte de Ricardo Reis, por lo que Pilar fue a escuchar lo que el escritor tenía que decir en el Hotel Mundial, en la plaza de Martín Muniz, en Lisboa. Y desde allí partieron para recorrer la ruta de Pessoa en Lisboa, pasando por la Casa del Poeta, la plaza del Teatro de San Carlos, al cemiterio de Prazeres, donde el poeta estuvo enterrado hasta que fue trasladado al monasterio de los Jerónimos en Belén, a donde también Saramago llevó a Pilar. Es un comienzo muy bonito para ellos, muy poético. Sí, realmente, realmente, gracias por esa reconstrucción de los hechos que los trae. Y digo, porque también nos acerca de una manera más íntima, ¿no? A la obra, al pensamiento, sobre todo, digo, no solo romantizar la situación del amor en sí, sino esa idea del amor como el sentimiento compartido, ¿no? Ese amor que se hace una amistad y que no solamente queda en ese amor romántico acabado platónico, sino como ejercicio político, ¿no? Como proyecto de vida, como proyecto de memoria, digo, Sí, sí. y de defensa, digo, de Un amor defensa. posible, ¿eh? Un amor posible, como Uh-huh. ha dicho Juan Arias, ¿eh? Ujú. Porque digo, acordémonos de esa frase que decía al principio, nuestra única defensa contra la muerte es el amor. Y digo, y no es el amor romántico, sino el vínculo que uno puede construir con otro más allá, incluso a llegar a decir, como dice José, no quisiera estar en la piel de Pilar. Digo, Ahora, qué irónico, ¿no? Porque eh, si uno no conociera demasiado a esta pareja, eh, uno tendría como una imagen muy patriarcalista de la cuestión, ¿no? Porque ves que ella dice ahí en lo que vos marcaste, de que ella renunció a su profesión para transformarse en una ama de casa, que él decide no llamarla ni secretaria, o sea, él la va a llamar por el nombre, pero en el fondo ella renuncia a todo por él, renuncia a su carrera porque era una periodista reconocida, no era famosa, pero era reconocida, entonces ella renuncia a todo nadie como ve que como que hay como elementos del patriarcalismo en esta historia, ¿no? Eh, Uno sabe que Pilar nunca perdió su capacidad de ser una mujer empoderada, entonces resuena mal esto de pensarlo como el patriarcalismo, pero eh,
si uno no conoce, daría esa imagen, ¿no? Él sigue su carrera, él se perfecciona y cada vez es más. Y logra, digamos, hasta como el ascenso social más importante. Y ella renuncia a todo y pasa a ser la mujer eh, que está a su lado, la que le cocina, la que le prepara las cosas, la que le organiza todo. No, digo, me resulta, hago el comentario porque me resulta curioso, ¿no? Sobre todo porque vos haces todo un alegato al final de tu exposición sobre el tema del género y todo lo demás. Pero sabemos que no. Hay un chiste que dice algo así como quien piensa es papá, dice, ¿y tu mamá dónde está? En el cuello. ¿Y por qué en el cuello? Porque es la que manda la cabeza. Claramente que, digo, Pilar es Pilar, digo, y quienes conocemos a Pilar sabemos cuál es la fuerza que tiene en su vida, digo, nunca, en esta exposición nunca la nombré como la viuda, porque digo, no es el lugar donde Pilar quiere estar. Pilar es la traductora, Pilar es una referente cultural, digo, es la reivindicación de los derechos humanos, de los deberes humanos, la que sigue el legado de Saramago, digo, pero no es, claramente que, cuando Pilar está diciendo yo soy la que está en la cocina, quiere decir que también que es la que tiene las manos y los pies sobre la tierra, que sabe lo que se gasta para comprar, para hacer ese tipo de administrar una vida, ¿no? Y lo que significa ser hermana de 14 hermanos, de tener, ser una familia extensa, de tener que comer todos los días, bueno, no sé, eso me parece. Pero sí, es interesante pensarlo. No sé, habría que hablar con la Pila. Francisco, te cedo la palabra. No, solo un comentario breve. Para mí la perspectiva, no sé, pensando en la entrevista que leímos en la primera parte de la clase, la perspectiva de Saramago sobre, no sé si el género o lo femenino, no sé cómo, habría que pensar ahí qué palabra usar, pero me parece muy original y contraintuitiva incluso en muchos, pensando hasta en lo políticamente correcto y demás, cuando él habla de las mujeres como otra especie, ¿no? Que no forman parte del mismo género o de la misma especie, digamos, que los hombres, no es un complemento, no es, ¿no? Y eso, no sé, siempre me pareció eso súper interesante porque no quiero, ya en la clase pasada ya hice una intervención así, pero es lo que dirían muchas sociedades de las llamadas tradicionales, ¿no? Que estudiamos los antropólogos, que hombres y mujeres no pertenecen a la misma especie, son dos especies diferentes. Es lo que dirían muchas poblaciones campesinas de las llamadas tradicionales o indígenas, pensando, qué sé yo, en Levantado Duchamp. No sé, eso me llama la atención de esa entrevista, me gusta mucho. Y después también pienso en que es verdad esa relación esa relación con una personalidad tan fuerte con Pilar y cómo Pilar está ahí, de conocerla solamente claro, por los textos, ¿no? Por supuesto, esa es la impresión que da, o del documental, pero también, no sé, pienso que en su relación anterior con Isabel Nóbrega también era una persona muy fuerte, que tenía su propia, bueno, fue una relación también muy larga, y que tenía su propia también profesión, y que opinaba muchísimo sobre sus libros también. No solamente acompañó la escritura de Levantado Duchamp, sino que decidió el nombre Blimunda, si mal no recuerdo. Entonces, no sé, digo, puede ser hasta una continuidad en la relación de Saramago con mujeres fuertes. Lo tiro como una opinión, por supuesto, ¿no? Nada sustenta esa hipótesis. Bueno, hay algunos, el tema, claramente que me parece que, sí, es interesante pensar el vínculo que ha tenido José Saramago con la mamá de Violante, que es su única hija, y el vínculo que ha tenido con sus novias o personas o afectos, y claramente Pilar lo deja en claro en el prólogo del libro, dice, José Saramago y Batista Bastón no eran personas tranquilas, sino que
digo, son claramente que son hijos de su tiempo, hombres de su tiempo, pero que en esto de decir, bueno, ¿qué lugar ocupan las mujeres? Yo creo que quizás porque está decepcionado del género hombre, Saramago, digo. Por eso apuesta a otra humanidad, digo, no sé, digo, de mostrar, de ver el horror, digo. Parece ser que nunca podemos dejar de salir de Ensayo sobre la ceguera, digo, que hay que volver siempre a Ensayo sobre la ceguera para recordar lo que es el horror. Pero también, digo, son esas cosas fuertes de, como dice Pilar, esos golpes en la barriga que te dan como cuando cuestionan Caín algunas cuestiones sobre la religión, pero también digo, y claramente que son discusiones internas. Pilar dijo que nunca intervino en una obra de José, por ejemplo, en decisiones, ¿no? Sí en la traducción de alguna palabra, pero digo, nunca ha pasado como, bueno, me parece que habría que hacer un trabajo ahí de revisión de género, pero no sé. ¿Alguien por ahí quiere recuperar alguna palabra, algo del texto, del documental? Me acabo de dar cuenta que no está la Jimena. Jimena ya hubiese intervenido. No la vi la Jimena. Pero bueno, Mía, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Pudiste ver el documental? ¿Pudiste ver, digo, bueno, digo, cómo lees a Saramago, a Pilar en esos vínculos? Buenas. Me anda un poco lento el internet, así que espero que se entienda bien y que no se me corte. Pero yo, como una persona que conoce muy poco la historia de Saramago y menos la de Pilar, ver el documental me dio muchísimas respuestas a todo lo que ustedes habían hablado quizás en la clase anterior. Y sí, creo que es un poco hablar sobre lo que ya dijeron ustedes, que realmente son una pareja que se fueron complementando y son dos personas con ideologías políticas muy fuertes y cada uno hacía su trabajo a su manera, yo creo. Pero sí, no tengo nada que agregar realmente, más de lo que ya han dicho, disculpen. Pero gracias por el espacio. Está bien, está bien. La idea es que tomemos siempre la palabra y podamos compartir en lo colectivo lo que pensamos. Rich, ¿estabas por hablar? Sí, se me ocurría lo que algunas veces comentamos, que Saramago le dejó la fundación y dejó textos y cosas para que ella se haga cargo, digamos, para la posteridad a cargo de Pilar, ¿no? Así que pienso que la relación entre ellos, si bien en apariencia y en varias cosas, porque lo hemos visto a José en alguno de nuestros encuentros también levantándole un dedito o callándola a Pilar y a Pilar arremetiendo adelante. O sea, quizás la relación superaba esa dicotomía hombre-mujer y era, como decían recién, otra especie. No sé, me quedo pensando, ¿eh? Muy bien. Bonifay, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Bueno, no voy a agregar mucho a tu clase porque es muy hermoso todo lo que nos dijiste y no quiero redundar, pero bueno, ya que estamos tocando el tema de Pilar y Saramago y José como pareja y el vínculo hombre-mujer y qué lugar ocupa la mujer dentro de la pareja, yo siempre los pienso a ellos desde el punto de vista profesional, digamos, más allá de que eran una pareja con todo el folclore del romanticismo muy aceitado, ¿no? Pero por cómo ellos narraban su propia historia. Pero yo quedé muy impactada cuando la conocimos, cuando vino Pilar a Córdoba, en aquella oportunidad que Miguel presentó su libro sobre la caverna. Me parece una persona, no sé, una mujer muy hipnótica, se manejaba muy bien con la prensa, tenía como un poder, era muy seductora en la forma de narrar las cosas, uno quedaba como muy impactado por la naturalidad con que ella contaba y cuando ella se refería al momento en que conoció, bueno, por ejemplo, lo que acaba de contar Francisco sobre que Isabel había elegido el nombre de Blimunda.
O sea, me dejó, no lo sabía. Yo, como el año pasado di la clase de Memorial del Convento, porque es mi novela favorita de Saramago, y no sabía ese dato. Mira, todos los días uno aprende algo nuevo, gracias Francisco, pero un poco me desilusiona porque yo asociaba mucho a esa novela al amor de Pilar y José, no lo asociaba a su anterior pareja, pero bueno, está bien, forma parte todo de lo mismo. Y respecto de lo que decía, que yo siempre asocio la pareja al orden profesional, ahí mismo también en lo que leímos acerca de José y Pilar, decía Pilar, si José termina una novela a las 4 de la tarde, yo termino otra a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque ella, si bien respetaba la obra, ella también formaba parte de la obra porque era su traductora y la única que tuvo hasta el final, ¿no? En español. Y ella consideraba que era parte de la obra, su intervención era parte de la obra, si bien ella no influía en nada, ni en el argumento, ni en la trama, ni en el estilo literario, ni en los tópicos que iban a tratar, pero sí en la forma que le daba finalmente a esa nueva elaboración de la obra, esa nueva versión que terminaba 4 horas después. Ella decía que tenían que quedar en agenda terminados, sus obras terminadas el mismo día. Una terminaba a las 16 y la otra terminaba a las 20, pero en la agenda terminaban los dos el mismo día. Ellos tenían como esa cosa de parar el reloj, bueno, del tiempo, ¿no? Y del tiempo, como esa manera de hacer el tiempo para inmortalizar lo que allí estaba sucediendo, ¿no? O sea, el mismo día quedaban en agenda las 2 obras terminadas y dice ella, aunque el mundo no lo supiera, porque después, bueno, venía todo el proceso del mercado editorial, la presentación, bueno, todo lo que sucede con los autores consagrados, pero bueno, eso me impactó. Lo que decía Miguel acerca del patriarcado y de que peculiar o qué paradójico en todo caso el hecho de que esta mujer tan empoderada haya dejado su profesión para acompañar en la carrera de su compañero. No sé, yo lo veo como que en realidad ella se reinventó dentro de su talento para escribir, pasó del periodismo a la traducción, pero dentro de la tarea que ella cumplía acompañando a José, ella también tenía un lugar preponderante, porque como decían hace un ratito, la fundación quedó dirigida por ella es una gran gestora cultural, una gran promotora e impulsora de la cultura portuguesa y de la cultura española, bueno, de lo que fuera dentro de las actividades de la fundación, que también es promover la cultura, hace sus aportes a las bibliotecas públicas, como era, digamos, el legado de Saramago, que él siempre habló que su formación íntegramente fue desarrollada en las bibliotecas públicas. Ese legado se lo dejó, ella lo continúa, es la más grande difusora de su obra, y ahora, bueno, con los post-saramagianos y el premio José Saramago se sigue enalteciendo y difundiendo las letras portuguesas, las letras lusófonas, así que toda mi admiración a Pilar, y a riesgo de sonar muy cursa, y mi hija se llama Pilar por Pilar. ¿Se acuerdan que cuando yo iba así con el bombo, la cátedra, decía, bueno, si es nena se llama Pilar, si es varón se llama José? Bueno, ahí está Pilar, que nació un día antes que José. A mí también me gustan las fechas como ellos. Pero bueno, básicamente eso. Hermoso cómo lo has explicado, y todo el recorrido teórico que ha acompañado esta lectura tan profunda y tan sensible tuya, Maxi, como siempre nos tenés acostumbrados. Así que bueno, no me extiendo más porque sé que Cari tiene que contarnos. Tengo que darle la palabra. Gracias, Bonifay. Porque Cari tiene que contarnos lo que vamos a leer la próxima clase. Para ir dándole un poco de cierre y darle la palabra a Karina, unos minutos, uno podría decir, y para cerrar un poco esto, uno podría decir que en José y Pilar resuenan palabras, resuenan vocablos, resuenan términos, que tienen que ver con la muerte,
con el diario Noticias, con La Decisión, con Dios, con la casa, con la isla, con la vida íntima, pero también con la aparición de Pilar, con el amor, con las decisiones que hay que tomar y con la democracia en el mundo. Como dice Pilar, o citando a su amiga, hoy creo que esta casa huele a tomillo. Quizás sea la vida que esté pasando entre nosotros. Así que por eso le doy la palabra a Karina y ya nos despedimos. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, bien. Todo hermosa tu presentación, Maximiliano, y totalmente es el prólogo a lo que yo voy a trabajar. O sea, toda la segunda parte de la clase que regalaste maravillosamente, todas las intervenciones, todos, Isabel, Francisco, Analía, Marisa, me sirven a mí para contarles qué voy a trabajar. Yo voy a trabajar el libro de Juan Arias, José Saramago, El amor posible, precisamente. Y entonces, jugando un poco, las entrevistas el libro tiene una característica, que es que el último capítulo tiene una conversación con Pilar. Es pura y exclusivamente una conversación con Pilar. Y relacionándolo con las crónicas, que Miguel lo puso como prólogo, como introducción del programa este año, dentro de este libro, Saramago nos invita a visitar siempre las crónicas. ¿Por qué? Porque las crónicas, dice él, no quiero decir que ellas contengan lo que soy ahora, pero hay que leerlas para entender que el escritor que soy ahora, en el 98, sería esto, no es algo rarísimo que nació sin saber cómo, sino que ya tenía raíces lejanas. Entonces, en esta serie de conversaciones me atrevo a tomar la idea del amor posible, indagar sobre lo que es para Saramago el amor posible, ponerlo en tensión con el concepto de eros, de amor, de Byung-Chul Han, para hacer ahí una tensión, una lectura tensionada, y para ir descifrando en esta trama entre lo político, las ideologías, la democracia, tal cual, las últimas palabras tuyas, Maxi, fueron el prólogo mío. La idea de Dios, la idea de sus novelas, la narrativa, la construcción de sus personajes, todos estos elementos están tan entramados y hablan simplemente del amor posible. ¿Qué es el amor posible? La posibilidad de que el amor no es algo, la idea de que el amor no es algo idealizado, sino una construcción que solamente tiene cabida cuando reconozco a un otro en su alteridad. Solamente cuando aparece el otro y la relación que construyo con ese otro es reconociendo su alteridad, puedo hablar de un amor posible. Por eso él hace el hincapié en las mujeres, como decía Francisco, ¿no? Esas mujeres que aparecen, que son las habilitadoras de esta construcción. No es el hombre el que habilita la construcción del amor posible en las novelas, me atrevo a decir, podemos discutirlo, no es una verdad absoluta desde ya, pero sí es la mujer la que irrumpe en el escenario, no en una novela amorosa, o romántica mejor dicho, sino en una novela que contiene todo esto. Contiene vida, muerte, esperanza, pesimismo, neoliberalismo, libertades, derechos humanos, ciudadanos responsables, todo es la historia misma. ¿De dónde sale esta idea, esta posible construcción? Ya me fui. Pero bueno, ¿de dónde? Porque él dice,
muy clarito, creo que también Maxi o Fernando o Daniel me parece que lo dijo, esto de somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Y entonces, como somos esa memoria y como somos la responsabilidad que asumimos, el amor es posible. Eso es lo que voy a tratar de desarrollar la próxima clase. Los invito a que lean, porque vamos a hacer lecturas, vamos a intercambiar estas lecturas, fragmentos del libro de Juan Arias, y ya les voy a compartir, ya le pasaré mediante Miguel algún fragmento del Eros, de la agonía del Eros de Byung-Chul Han.